Hola, soy Inés Canto y esto es Tinta Áurea, un espacio de astrología tradicional y más, en donde comparto contenido sobre los tránsitos planetarios, clases para profundizar en el lenguaje astrológico y alguna curiosidad que me encuentre por ahí que resuene con el mapa de las estrellas. Hola. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este primer video. En esta semana de lanzamiento del podcast de Tinta Áurea, quiero presentar el contexto desde donde estudio y practico la astrología. Esta es la primera parte de un brevísimo recorrido histórico y contextual, así que no te pierdas el próximo video en donde concluiremos el viaje. La astrología occidental se construye sobre la base de las cosmogonías de distintas culturas de la antigua Mesopotamia, Egipto, Grecia y el Imperio Romano. Posteriormente llega a Persia y al Imperio Islámico, donde alcanza un florecimiento excepcional. Y desde ahí regresa a la Europa medieval y tiene un impacto importantísimo durante el Renacimiento. Para el siglo XII se difunde a Francia, Alemania, Inglaterra y por supuesto llega a América. Durante la etapa formativa, a la par de las cosmogonías y religiones míticas creadas para contar y sostener la historia de cada región, la observación de los cielos y la cuenta del tiempo surgen en paralelo. Así se desarrollan los primeros calendarios lunares y se registra el cambio de las estaciones, los eclipses y los ciclos planetarios. Por ello, la astronomía y la astrología aparecen vinculadas muy de cerca en un primer momento. Un ejemplo de lo anterior es la historia de Inanna, una deidad sumeria del amor, de la fertilidad y la guerra, cuya historia sigue el ciclo de retrogradación del planeta Venus. Por cierto, Venus retrograda este año y le haremos su ciclo a Inanna. ¿Qué nos dice esto? A lo largo de 4.000 años hay mucha producción, adaptación y transmisión entre diversas regiones y religiones, además de un ejercicio diverso en cuanto a técnica e interpretación. Recapitulemos esta línea del tiempo de la mano de Demetra George, una investigadora clásica y maestra admirada de la astrología. Comenzamos en Babilonia, año 2000 antes de nuestra era hasta el año 100 más o menos. La adivinación a partir de los cuerpos celestes para orientar las condiciones de la tierra, de la nación y de los gobernantes se registra desde el tercer milenio antes de nuestra era. En un primer momento, la astrología se usa para hablar de situaciones colectivas y de los destinos de los gobernantes. Pero en el siglo V a.C. aparece la primera evidencia de la astrología natal en los textos cuneiformes. Es decir, que entre el momento de identificar si la cosecha sería fructífera, si el gobernante ganaría la guerra o cuál era el impacto de la sequía según la posición de las estrellas y preguntarse por el destino de una persona a partir de la posición de los planetas en el momento exacto de su nacimiento, pasan más o menos 15 siglos. Lo que sobrevive de este momento son algunas cartas astrológicas, unos pocos manuales interpretativos y, para mí, lo más importante, las efemérides y diarios que enumeran la posición de los planetas en los signos, el ascenso y el descenso de los planetas en la línea del horizonte y la visibilidad de las fases lunares. En el siglo III a.C., exactamente en el 290, un sacerdote babilónico llamado Berosus viajó a la isla griega de Kos, un centro ya reconocido de medicina hipocrática, y fundó una escuela de astrología para los griegos. Así llegamos a la astrología helenística, que incorpora desde el año 150 a.C. hasta el 625 después de Cristo. Estamos hablando de un arco de 8 siglos. Las técnicas y tratados de los babilónicos llegaron a Alejandría, en Egipto, la ciudad fundada por Alejandro Magno en el siglo IV, y durante el reinado de los reyes ptolomeicos griegos, ¿sí? Hay un estudio y los sacerdotes egipcios establecen una nueva división dentro del zodiaco. Ahí aparecen los 36 decanatos de la rueda zodiacal, es decir, 3 por cada signo del zodiaco. Y también se desarrollan una gran variedad de técnicas predictivas. Entonces, de la época babilonia se heredan el zodiaco de los 12 signos y el seguimiento de las 2 luminarias, el Sol y la Luna, y de los 5 planetas que pueden verse a simple vista, con el ojo desnudo, sin ningún aparato tecnológico, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los primeros emperadores romanos incluían astrólogos en su corte de consejeros.
Y aquí hay un aspecto importante. La astrología siempre ha sido de carácter colectiva, práctico y didáctico. Entonces, del siglo II a.C. al siglo VII después de Cristo se escriben numerosos tratados astrológicos en griego y algunos pocos en latín. Entre los nombres de algunos astrólogos antiguos se encuentran Nechepso, Petosiris de Egipto, Trasilo de Alejandría, Doroteo de Sidón, Teucer de Babilonia, Claudio Ptolomeo, un ciudadano romano, pero nacido en Egipto, Firmicus Maternos de Roma y Retorio de Egipto, entre muchos otros. Bajo el nombre de Hermes Trimegisto se recopilan numerosos escritos de distintos autores, conformando así el corpus hermético. Chris Brennan, en su libro de astrología helenística, desarrolla más a detalle el tema de la autoría múltiple que se adscribe a esta deidad o personaje mítico. Quizá lo trabajaremos en alguna clase. Con la llegada del cristianismo al Imperio Romano, se prohíbe la práctica astrológica. Y esta tradición cae prácticamente en el olvido. Aunque algunos textos se conservan en librerías monásticas del Imperio Cristiano Bizantino, pero por supuesto estaba prohibido leerlos. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque las líneas temporales se sobreponen. Y nos situamos en el momento de la astrología persa, que va del siglo II al siglo VII de nuestra era. Los regentes persas, muy listos, muy vivos, deciden incorporar la astrología para predecir sus estrategias militares y asegurar victorias. Entonces empiezan a traducir del griego al persa pahlavi los tratados helenísticos y crean, por ejemplo, la innovadora metodología de seguir el ciclo de las conjunciones de Júpiter y Saturno, así como la predicción anual a partir de la lectura de la carta del ingreso del Sol a Aries en marzo. Los persas muy vivos también invitaron a astrólogos sirios, chinos e indios para aprender a desarrollar otras técnicas. Y nos situamos. Los árabes conquistaron Persia en el siglo VII y en menos de un siglo ya había un centro de traducción llamado Casa de la Sabiduría. Ahí se traducen los manuales por intelectuales islámicos. Entonces, de la astrología persa, hindú, helenística, se empieza toda la traducción al árabe. De hecho, la fundación de la ciudad capital de Bagdad, el 12 de julio del año 762, a las 2:40 p.m., fue elegida por 3 astrólogos y su condición circular nos habla de esta influencia. Llegamos a la astrología arábica. Del año 600 al 1300. Estos son los años dorados de la astrología. Se escriben abundantes manuales teóricos y prácticos por cientos de autores y aquí es donde la astrología helenística y la astrología árabe toman caminos distintos. Pues se desarrolla un sistema de casas diferente. Por ejemplo, yo uso el sistema de casas completas, las dignidades planetarias cambian y los árabes incorporan el estudio de los lotes del tiempo, así como las 28 mansiones lunares derivadas de las 27 divisiones lunares indias conocidas como nakshatras. En este momento, Abu Mashar desarrolla la técnica de la lectura de la revolución solar. Y Sa'id ibn Bishir, el detallado tratado de astrología electiva que mapea el momento propicio para iniciar una empresa, un viaje, una conquista o la posible respuesta a una pregunta. En el siglo XII, la astrología florece nuevamente en el Imperio Bizantino y el emperador Manuel I la utiliza ampliamente en sus asuntos políticos. Incluso escribe una defensa cristiana de la materia. Y aquí es donde la astrología se conecta con la región al-Andaluz en lo que hoy conocemos como España y la literatura en español. Y aquí voy a hacer una pausa del material de Demetra George para poner de mi cosecha. Si estudiaste literatura, seguramente recuerdas las famosas jarchas. Estos versos finales de las muhashas, escritos en mozárabe, que marcan el inicio burbujeante y multilingüe de la literatura en español en la península ibérica. Y acabo de poner una jarcha.
Se va mi corazón de mí. Ay, Señor, ¿acaso regresará? ¿Cuánto me duele por el amado? Enfermo de amor, ¿cuándo sanará? Entonces tenemos el mapa de la astrología electiva. ¿Cuándo regresará el amado? Esa es la pregunta que hay en el texto. Y aunque es el primer registro de una voz lírica femenina, no nos emocionemos tanto, pues estos textos también son el origen de nuestra tradición de amor romántico y diosas cuando acabará. En fin, la voz de estos versos es femenina, pero los autores, hasta donde sabemos, son todos señores. Aunque podríamos suponer, quizá, que la voz podría ser queer de un señor o preguntándose por su amado. Cosa perfectamente plausible en la imaginación, pero sin ningún fundamento material que lo respalde. Y regresemos a la astrología. Entre los intelectuales encargados de las primeras traducciones del árabe al latín están Juan de Sevilla, Hugo de Santella y Abraham ibn Ezra, un judío español que tradujo del árabe al hebreo y creó su propia doctrina. Y hasta aquí voy a dejar la primera parte de este recorrido histórico contextual. Antes de despedirme les cuento, ¿qué esperar de este canal? Regresemos a la semana de presentación. Quiero anclar el marco desde donde estoy elaborando mi contenido y práctica. Por esa razón comparto 2 videos de marco histórico, hoy lunes y el miércoles, y el viernes voy a hablar de los tránsitos de junio. Pero a partir de la próxima semana, la programación va a ser la siguiente. Los lunes hablamos de tránsitos de la semana, miércoles hablamos de clases de astrología y los viernes los voy a tomar de curiosidad. Un día en donde compartiré material que resuena con la astrología y tenga un aire juguetón, aunque sea más denso. Veremos. Muchas gracias por iniciar este viaje conmigo. Antes de despedirme, te invito a suscribirte al canal, a seguirme en mis redes sociales y a agendar una lectura de carta astral conmigo a través del correo electrónico citas@tintaaurea.com y en breve estaré presentando el sitio web en donde ya podrás agendar. Nos vemos.